Un nuevo destino espiritual se manifestará. Se revelará tu cambio divino en 40 días. María miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con una intensidad celestial, como si San Judas Tadeo mismo la guiara. Su corazón palpitaba con la fuerza de 1000 oraciones mientras se preparaba para iniciar el novenario. Su amado hijo, David, quien solía correr y jugar entre las flores del jardín, ahora se encontraba atrapado en una cama, luchando contra una enfermedad que parecía haber decidido terminar con su luz. Pero la fe de María seguía vibrante, como el canto de las aves al amanecer. Con cada susurro de oración, sentía que algo sobrenatural se acercaba a medida que la noticia del novenario se esparcía por el pueblo. Un torrente de vecinos llegó a la iglesia iluminada por velas. Las llamas danzaban en la penumbra, creando sombras que parecían moverse al ritmo de las súplicas. Los murmullos de esperanza llenaban el aire, mientras los corazones se unían en un clamor a Dios. La atmósfera era densa, cargada de un amor que podía tocarse, como el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia. Aquella noche, una brisa suave entró por la puerta, como si fuese el aliento del propio San Judas, trayendo consigo consuelo y promesas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los días del novenario transcurrieron, y con cada misa, el fervor de María crecía, pero también la sombra de la duda. Pedro, su esposo, comenzó a mirar con escepticismo la fe que antes abrazaba. Las críticas de algunos vecinos, que decían que todo era una pérdida de tiempo, comenzaron a asediar su mente. Pero a través del susurro de las oraciones, María mantenía la esperanza. Sentía que San Judas estaba a su lado, empujándola hacia adelante, recordándole que, en las causas perdidas, la fe era el último refugio. Una noche, mientras la congregación se unía en una vigilia en la iglesia, María sintió que una luz celestial iluminaba su alma. Elevó su voz, clamando a San Judas con toda la fuerza y el fervor de su corazón. Su súplica dejó de ser una simple oración, se convirtió en un grito de guerra, resonando en el corazón de todos los presentes. En medio del silencio, una paz inexplicable la inundó. Tenía la certeza de que su hijo sanaría, pero en su interior, una pregunta angustiante persistía: ¿cómo convencer a los demás, y a Pedro, de que su espera no había sido en vano? Mientras los rostros llenos de esperanza la rodeaban, María comprendió que el verdadero milagro no solo sería la sanación de David, sino también la transformación de la fe de su comunidad. Ahora todo estaba en sus manos. La tensión en el ambiente se palpaba, y el destino espiritual de cada uno se entrelazaba en esa lucha de fe. La noche avanzaba, y en la penumbra de su hogar, David seguía batallando. María sabía que el camino hacia el milagro no sería sencillo, pero una cosa era segura: el poder de la oración traspasaba cualquier oscuridad. Pero, ¿sería suficiente su fe para cambiar el destino de su hijo y su comunidad? Con el corazón entre la esperanza y el temor, María se preparaba para enfrentarse al misterio que se avecinaba. La luz de las velas titilaba, mientras las voces se unían en melódico clamor, dejando al pueblo preguntándose si verdaderamente conocerían la manifestación divina que todos anhelaban. El amanecer llegó con un brillo dorado que bañó el pueblo, pero en el corazón de María, el anhelo seguía latente. Con cada nuevo día, la expectación crecía, alimentada por las oraciones y la unión de la comunidad. Las calles estaban impregnadas de fervor, como si cada esquina, cada casa, palpitara con el mismo anhelo de auxilio y sanación. María sabía que había un propósito en el dolor, que cada lágrima era una semilla plantada para cosechar esperanzas. El novenario continuaba, y cada día, su voz se unía a la de los demás en la iglesia. En ese entorno, las dudas de Pedro se volvían más visibles. No quería desalentar a su esposa, pero sus palabras eran como espinas en la fe de ella. María, ¿para qué tantas oraciones? ¿Cuánto tiempo más seguiremos pidiendo lo mismo? Preguntó un atardecer, su rostro cargado de incertidumbre. Las palabras de su esposo le dolieron como un golpe. Pero en lugar de rendirse, María tomó de nuevo las riendas de su fe, y con firmeza dijo: porque cada oración es un paso hacia el milagro. San Judas siempre está aquí, y yo lo siento. Los días transcurrían en un ciclo de oración,
esperanza y alguna que otra sombra de desánimo. Sin embargo, no podía permitir que la preocupación ganara terreno en su espíritu. En su corazón, se arrebujaba la promesa de un nuevo amanecer para David, una sanación capaz de romper las cadenas de la enfermedad. Esa noche, mientras el altar iluminado por velas parecía conversar con las sombras, un susurro interno la llenó de determinación. En oración, María no solo pedía por la salud de su hijo, sino que también imploraba fortaleza para su esposo y todos aquellos que dudaban. Una tarde, mientras los niños del barrio jugaban en el patio, María se sentó con ellos, dejando que sus risas la envolvieran como un manto de alegría. Aquellos momentos de inocencia le recordaban a David y su energía. Su corazón, aunque quebrantado, estaba lleno de anhelos renovados. Fue en ese instante que un pequeño niño se acercó a ella, con la mirada clara y risueña. «Tía María, ¿tú crees que David va a salir de la cama y volver a jugar con nosotros?», preguntó con la confianza de la niñez. María, con lágrimas en los ojos, sonrió y le respondió: «Claro que sí». La fe trae lo que parece imposible. Fue en esa conexión pura, entre las risas y las preguntas sinceras de los niños, que María sintió un susurro de esperanza vibrar en su interior. Esa noche, decidió que haría un altar en su hogar, con fotos de David, flores frescas y las velas que habían acompañado sus oraciones. Su corazón latía con la certeza de que cada pequeño gesto tenía valor espiritual. Y en sus manos, el poder de transformar la tristeza en luz. La comunidad, unida en este propósito, comenzó a llevar ofrendas al altar que María había erigido. Las velas parpadeaban dulcemente, cada llama representando una petición, un deseo ardiente de esperanza. Allí, la fe se convirtió en un lazo indestructible entre ellos. Sin embargo, mientras la luz de las velas danzaba, de nuevo la sombra del desánimo se cernía sobre Pedro. Esa noche, cuando María regresó a casa, encontró a su esposo sumido en pensamientos oscuros. ¿Y si nada de esto funciona? ¿Y si estamos perdiendo tiempo en vano?, murmuró, y esas palabras calaron hondo en el corazón de María. La tensión entre los dos parecía ser un hilo frágil, y en su interior, María supo que necesitaba un rescate no solo para David, sino también para su esposo. Con el peso de estas inquietudes, María se arrodilló junto a su altar y, con el corazón desgarrado, clamó a San Judas. Era necesario un cambio. «Enséñame, por favor, cómo renovar la fe de Pedro. Abre sus ojos y su corazón», rogó con cada fibra de su ser. Con cada palabra, sintió como la luz empezaba a entrar en su alma, preparando el camino para un milagro que aún no había imaginado. A medida que se cerraba la noche, un resplandor inusual comenzó a iluminar la habitación. ¿Qué misterios traería San Judas para ella y para Pedro? La respuesta podría cambiarlo todo. El aire de la noche comenzó a vibrar con una energía diferente, como si el universo mismo estuviera escuchando. La luz suave que emanaba del altar parecía comunicarse con el alma de María, llenando el espacio con un profundo sentido de esperanza. De repente, un rayo de claridad iluminó su corazón. La fe no solo es esperar un milagro, sino también ser el canal a través del cual el milagro se manifiesta. Con cada latido, María sentía que sus oraciones resonaban más fuerte, y la angustia que había tocado a Pedro empezaba a desvanecerse. Decidió que no podía solo rezar por su esposo, necesitaba demostrarle que la fe es acción. Así, mientras el sueño comenzaba a llenar la casa, emergió en su corazón la idea de organizar una reunión en su hogar, invitando a familiares y amigos de la comunidad para orar juntos. Esto puede ser el renacer de Pedro, pensó. Una luz central en su oscuridad. Esa mañana, al despertar, María se preparó con alegría y determinación. Colocó invitaciones en cada puerta, mientras el aroma del café recién hecho invadía la sala. Sabía que esta sería una oportunidad para reforzar la fe colectiva, para mostrarle a Pedro que muchos también creían y esperaban un cambio. Cuando llegó la tarde de la reunión, la casa de María se llenó de murmullos y risas. La comunidad llegó con ofrendas de amor, flores, velas y, sobre todo, oro espiritual en forma de oraciones sinceras. María, emocionada, observó a las personas reunirse en su sala, todas con la misma misión: traer luz y esperanza. Los rostros iluminados hablaban de un deseo compartido, de fe inmediata que permitía ver más allá del sufrimiento. Pedro, al principio reticente, decidió unirse. Se sentó a su lado, y María sentía como su mano temblaba al buscar la suya. Mientras la tarde avanzaba, las voces se elevaron en un unísono, susurros de peticiones que subían como incienso al cielo.
Fue un momento poderoso, donde cada corazón se unía y cada oración se convertía en un rayo de luz. María, observando a su esposo, vio cómo su expresión comenzaba a transformarse, los nervios se desvanecían y la esperanza empezaba a abrirse camino. Quizás, solo quizás, esto sí tenga sentido, pareció pensar Pedro. Una vez concluido el tiempo de oración, en medio de la alegría y del calor humano que envolvía el lugar, una anciana del barrio se acercó a él. Con dulzura en su voz, le dijo: «Mi hijo, la fe no siempre responde a lo que queremos ver en el instante. A veces, el milagro ocurre en nuestro interior». Las palabras de la anciana calaron hondo en Pedro. Fue como si un velo se levantara, permitiendo que la verdad fluyera en su corazón. María observó con gratitud y asombro, sintiendo que Dios estaba trabajando en todos ellos, moldeando sus espíritus a través de la unión y la comunidad. Esa noche, después de que la última vela se apagó, Pedro se sentó en el sofá. «María», dijo, su voz temblando, «creo que estoy empezando a entender. Quizás todo esto tenga un propósito más grande». De repente, un brillo en el aire captó su atención, como si un destello de luz los visitara. Sus ojos se encontraron. En ese instante, el temor se desvanecía y nacía una chispa de esperanza. María, al ver la transformación tímida de su esposo, sintió que la puerta de los milagros se abría para ellos. Pero justo en ese momento, un susurro extraño se escuchó, como si algo más estuviera a punto de revelarse. ¿Qué significará ese destello en su hogar? La respuesta estaba tan cerca como Dios mismo. El destello permanecía en el aire, una barrera brillante que parecía vibrar con el eco de todos los corazones reunidos aquella tarde. María no sabía si llorar o reír, su alma estaba en un torbellino de emociones. De repente, lo sintió. Un soplo cálido atravesó el cuarto, como si el mismo espíritu estuviera allí, acariciando sus corazones con su presencia. «¿Lo ves, Pedro?», susurró, su voz llena de anhelo. «Esto es solo el comienzo». Pedro asintió lentamente, con los ojos fijos en la luz. Había una conexión profunda, un entendimiento místico que parecía trascender el dolor y la ansiedad que lo habían consumido. Mientras contemplaban el destello, la anciana del barrio, doña Clara, se acercó de nuevo. «Cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él se hace presente», dijo con una sonrisa casi maternal. «Hoy, han tomado el primer paso hacia un renacer. Pero recuerda, la fe no es solo un acto de oración, es un camino por recorrer». Las palabras resonaron en el corazón de Pedro. Se dio cuenta de que su lucha interior no solo era suya, era un viaje compartido con su esposa y toda la comunidad que ahora lo rodeaba. Fue un momento de revelación que encendió un nuevo fuego en su espíritu. María notó el cambio en su mirada. Pedro estaba comenzando a abrirse a la idea de que el milagro que tanto anhelaban podría ser diferente al que inicialmente imaginaban. Se convirtió en un instante sagrado de transformación, donde la luz no solo iluminaba su hogar, sino también sus corazones. Los días siguieron fluyendo con una nueva energía. La reunión se convirtió en un bálsamo para el alma de Pedro, fortaleciendo su espíritu y alimentando su fe. Se sentía ligero, como si las cadenas del miedo se estuvieran desatando. Y María, cada día más comprometida, organizaba nuevos encuentros, donde cada oración y cada palabra compartida se llenaban de amor y esperanza. Una semana después, mientras caminaban por el parque, Pedro tomó la mano de María y la miró a los ojos. «Amor, siento que necesito hacer algo más. No puedo quedarme solo recibiendo. Quiero ser parte de este movimiento», dijo con fervor. «Quiero ayudar a aquellos que también luchan». Fue en ese mismo instante que un grupo de personas que pasaban a su lado los saludó con sonrisas, como si ellos mismos fueran un reflejo de la luz que habían comenzado a irradiar. María permaneció en silencio, conmovida por su valentía. «¿Ves?», dijo la anciana en su mente, «cuando decides abrirte al cambio, más luz entra en tu vida». Y así, la invitación a actuar se volvió un motor en la vida de ambos. Pedro decidió compartir su testimonio y se unió a un grupo de apoyo. Mientras tanto, María comenzó a escribir un diario. Sus páginas se llenaban de palabras de esperanza, de oraciones, de sueños de un futuro brillante. Cada día se sentía más cerca de su propósito, más conectada a lo divino. Sin embargo, en una de esas noches en que Pedro regresaba, notó algo extraño. Un fuerte viento sacudía las ventanas, y de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. «Pedro», lo llamaron varias voces al instante. Una sombra oscura pasaba por el umbral de su vida. ¿Qué es lo que se avecinaba?
¿Cómo procederían ante la tormenta que parecía acercarse? Esta pregunta retumbaba en su mente, y la luz de la esperanza comenzó a parpadear en medio de la creciente incertidumbre. La fe y la acción se ponían a prueba. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir y mantenerse firmes en su nuevo camino de fe? La noche se tornó pesada. El viento aún aullaba, y la sombra que se acercaba parecía insistir en desdibujar la luz que había comenzado a crecer en los corazones de Pedro y María. Cada grito llenaba el aire de una tensión palpable, como si la naturaleza misma se uniera al clamor de sus almas. ¿Qué es esto, corazón?, preguntó María, aferrándose fuertemente a la mano de su esposo. Pedro, embargado por un sentimiento profundo de inquietud, se dio vuelta lentamente. No lo sé, pero debemos prepararnos. Su voz tembló, pero dentro de él un fuego de valentía empezaba a arder. Recordó cada oración, cada momento de luz que habían experimentado juntos. Esa fe que había comenzado a florecer era ahora su mayor fortaleza. Ambos se acercaron a la ventana, tratando de vislumbrar lo que acontecía. En la penumbra, un grupo de figuras emergía de la oscuridad. Eran rostros familiares, algunos conocidos de sus encuentros, otros vecinos que nunca antes habían visto. Pero todos tenían algo en común, una expresión de desesperación. ¿Ayuda? La tormenta se acerca, gritó una voz desde la multitud. Era Lucas, un hombre con el que Pedro había compartido risas y anécdotas en el parque. ¿Se lo han llevado? ¡Se lo han llevado! Dios debe ayudarnos. La impotencia lo golpeó como un rayo. Aquel tumulto de emociones encadenó a Pedro y María dentro de un ciclo de angustia, pero al mismo tiempo era una llamada clara a la acción. María sintió un impulso irresistible, y tomando valor de cada palabra aprendida, se volvió hacia Pedro. Hagamos algo. Debemos ser la luz que ellos necesitan. Pedro asintió y su corazón se calmó por un instante. Sí, vamos. Juntos. Como un solo cuerpo. Salieron de la seguridad de su hogar y se encontraron con la multitud. Los rostros reflejaban miedo y resignación, pero cuando los ojos de los congregados se posaron en ellos, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Hermanos, empezó Pedro alzando la voz, no estamos solos en esto. Si estamos aquí es porque la luz nos ha traído. ¿Y si esa luz se convierte en nuestra forma de combatir la oscuridad? Sus palabras resonaron, y por un momento, el viento pareció calmarse, como si el mismo universo escuchara a María, sintiendo el respaldo de la comunidad, compartió su fe, llena de convicción, no somos solo hombres y mujeres luchando. Estamos juntos bajo la gracia de Dios. Nuestra fe puede cambiar el rumbo de esta tormenta. Las miradas comenzaron a iluminarse. Una anciana, conocida por sus sabias palabras, se hizo presente. Recuerden, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él se hace presente, más que nunca debemos aferrarnos a esa verdad. Con cada palabra, las manos se entrelazaron formando un círculo. Pedro sintió un poder colectivamente sagrado al ver a su comunidad unirse, llenando sus corazones de luz y valentía. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Es suficiente nuestra fe? ¿Bastará para lo que se avecina? El aire vibraba con la energía de la oración. Sin embargo, mientras las voces se elevaban hacia el cielo, un nuevo sonido emergió del horizonte, los relámpagos comenzaron a resplandecer y la tormenta arremetía con fuerza. ¿Podrían realmente afrontar lo desconocido? ¿Qué otros desafíos les estarían destinados en este camino de fe? Aquella noche se presentaba como un umbral a un nuevo destino espiritual. La comunidad había tomado el primer paso, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La prueba de su fe estaba a punto de ser revelada y la promesa de un cambio divino parecía esperar en las alas de la tormenta. Quedaba un misterio, ¿cómo se manifestaría el poder de Dios cuando la oscuridad los rodeara? ¿Cuál sería la forma en que se cumplirían sus anhelos? El viento aullaba con más fuerza, pero en el corazón de Pedro y María, un fuego inextinguible empezaba a arder. Con la comunidad a su lado, sentían que una fuerza sobrehumana los mantenía firmes. Las manos entrelazadas brillaban con la luz de la esperanza, y a medida que elevaban sus voces en oración, un calor sagrado envolvió a todos los presentes. Señor, guía nuestra fe, clamó María, sintiendo que cada palabra era un ancla en medio de la tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo, transformando la angustia en un espectáculo celestial. El miedo daba paso a la valentía, pues sabían que no estaban solos. La anciana del grupo, cuyo rostro reflejaba años de sabiduría,
empezó a hablar con voz suave pero firme. Hermanos, recordemos que la tormenta se ve feroz, pero es en esos momentos oscuros donde la luz de Dios brilla más intensamente. No perdamos la fe, es nuestro faro en la noche. Las palabras resonaron profundamente, como si cada persona presente necesitara escuchar ese mensaje. Pedro se sintió impulsado a compartir su propia experiencia. Recuerdo el día en que creí sinceramente que podía cambiar mi vida, y así fue. La fe no es solo una palabra, es un camino, y hoy estamos juntos en este sendero. Dios está aquí con nosotros. Las voces comenzaron a unirse en un coro de amén, y mientras cada amén se elevaba, las sombras parecían retroceder. Era un testimonio del poder divino que fluía en ese lugar. Había algo casi tangible en el aire, una energía que prometía transformación. De repente, un resplandor de luz apareció en el horizonte, atravesando las nubes y enviando destellos que bailaban en el rostro de cada presente. Pedro miró a su esposa y vio lágrimas de alegría en sus ojos, reflejando la fe que compartían. «Mira, María, la luz», exclamó él. La congregación se volvió hacia la luminosidad, sintiendo que la tormenta afuera no podía tocar lo que ahora llevaban en sus corazones. «Dios está presente», gritó Lucas, contagiando de entusiasmo a los demás. Sin embargo, en medio de la alegría, una inquietud se asomó a la mente de Pedro. ¿Era esta luz un aviso de lo que vendría? La tormenta podía estar ganando fuerza, pero ellos también estaban recibiendo poder. El círculo de oración formaba una barrera que sentía cada vez más sólida. «¿Qué vendrá después?», murmuró entre sí. La duda estuvo allí, acechando en los rincones de su mente. Pero sus manos entrelazadas devolvieron la calma, y con un susurro de fe, se preguntó, ¿y si esta es solo la antesala de un milagro mayor? María notó su preocupación y le apretó la mano. «Pedro, lo que estamos viviendo es parte de un plan más grande. No necesitamos saberlo todo. Solo debemos confiar». La comunidad, unida por fe y amor, comenzó a entonar una canción. Era un himno de esperanza, de unidad, y aunque las tormentas continuaban rugiendo afuera, dentro de ellos había una paz inexplicable que los envolvía. Mientras la música resonaba, la luz del horizonte se hacía más intensa, como si el cielo mismo agradeciera su esfuerzo y devoción. Una transición espiritual estaba en marcha, aunque el verdadero desafío aún no había llegado. «¿Estamos listos para lo que venga?», preguntó Pedro a la multitud. La energía creció aún más cuando todos respondieron unísonos, «Sí». El eco de esa afirmación retumbó en sus corazones, pero en lo profundo, una pregunta aún permanecía: ¿cómo el poder de Dios se manifestaría? La tormenta rugía, lista para desatar toda su furia. Sin embargo, ellos permanecían firmes, aguardando la revelación de su destino. Mientras la noche avanzaba, se acercaba la hora de la prueba. El aire estaba cargado de expectativa. ¿Sería esa noche la primera de muchas transformaciones divinas? ¿Sería el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas? El misterio se tornaba palpable, y el círculo de fe vibraba con el latido de algo grande que estaba por ocurrir. La tormenta seguía azotando la comunidad, pero aquella noche revestida de incertidumbre se sentía especial. Las nubes oscuras estaban cargadas de promesas y el viento, aunque a veces imponente, parecía llevar consigo un mensaje de esperanza. Cada latido de los corazones unificados en oración resonaba en un mismo compás, como si el universo entero participara de aquel momento sagrado. Las voces continuaban alzándose en un canto, una melodía que parecía mezclarse con el estruendo del trueno, creando una sinfonía celestial. Pedro, en medio del bullicio, se sintió invadido por una paz que superaba todo entendimiento. Era como si la presencia divina estuviera abrazando a todos, envolviendo cada alma en su protección. Los relámpagos iluminaban los rostros de sus hermanos, revelando una mezcla de determinación y fe. Pedro observó a la anciana sabia, quien seguía con la mirada fija en el horizonte. Había algo en su expresión que le hacía pensar que ella sabía más de lo que dejaba entrever. Sin pensarlo, se acercó. «¿Qué sientes, hermana?» «¿Qué nos está diciendo el Señor?», preguntó, ávido de respuestas. Ella sonrió con ternura. «Lo que viene es más grande de lo que nos atrevemos a imaginar, hijo. La fe siempre nos lleva a lo desconocido, pero cada paso nos acerca a la revelación de su gloria. Confía en el proceso, incluso en medio de la tormenta». Estas palabras resonaron en el corazón de Pedro, un eco de verdad que no podía ignorar. Luego, un fuerte viento sopló, agitando las banderas del lugar. Los presentes sintieron una sacudida,
como si la misma creación estuviera respondiendo a su clamor. Entre murmullos de admiración, algunos levantaron las manos, sintiendo el poder de Dios mover su espíritu. Era como si cada gesto, cada oración, estuviera siendo registrada en los cielos. Luz divina, ven a nosotros, clamaron juntos. Un nuevo fervor vibraba en el aire, y las luces que danzaban en el horizonte parecían acercarse, dejando un rastro de esperanza a su paso. Pedro volvió a mirar a María, que brillaba con una intensidad nueva. ¿Ves eso?, preguntó, apuntando hacia la luz creciente. ¿Puede que sea el momento que hemos esperado? Su voz se ahogó en la emoción, pero María solo asentía, con la certeza brotando de su ser. La anciana, ahora levantando su bastón, extendió la mano en dirección al cielo y dijo: preparémonos para recibir lo que está por venir. Esta noche marca un nuevo destino, una transformación que nos llevará a un propósito divino. Abramos nuestros corazones. Mientras cada uno se preparaba, una pregunta común surgía entre el grupo. ¿Qué transformación exactamente estaba por ocurrir? El sentido de expectativa se intensificaba. El pálpito de la comunidad se sentía firme y vibrante, una ola de emoción que invadía sus almas. Caminemos en la fe, instó Pedro, dándose cuenta de que, aunque podían no tener todas las respuestas, estaban en el camino correcto. Su corazón latía más fuerte que nunca al entender que este era un nuevo capítulo no solo para ellos, sino para cada uno de los que habían llegado esa noche, y con el cielo iluminándose por la energía espiritual, un susurro concluyó entre ellos: la transformación comienza ahora. Con cada palabra, el clima de la noche iba cambiando. Ahora no solo eran testigos de una tormenta, eran parte de una revelación. Pero la pregunta aún flotaba en el aire, desafiando sus mentes y corazones: ¿qué milagro estaba a punto de desatarse en su medio? La noche prometía sorpresas que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. La luz en el horizonte continuaba intensificándose, un fulgor que parecía recorrer el alma de cada presente. Pedro, con el corazón a 1000 por hora, sintió que cada latido lo conectaba más y más con el propósito que los había traído hasta allí. A su alrededor, los rostros reflejaban una mezcla de asombro y expectación. La anciana, aún erguida, parecía ser el punto de conexión entre el cielo y la tierra, y Pedro recordó las palabras que flotaban en el aire: abramos nuestros corazones. Sin previo aviso, el viento se tornó aún más fuerte, llevando consigo un murmullo que parecía entonar un cántico antiguo. Las manos comenzaron a alzarse, y eran cada vez más las voces que se unían en alabanza, proclamando la grandeza de aquel momento. No temáis. La transformación está cerca, resonó la voz de la anciana, y al escucharla, Pedro sintió una chispa encenderse en su interior. Era imposible no sentir que el tiempo se había detenido. Cada segundo se llenaba de una energía palpable, como si el cielo mismo suspendiera su aliento en anticipación de lo que estaba por suceder. El trueno retumbaba, pero en lugar de temor, solo había reverencia. En esos instantes, una profunda calma invadió a todos, como si Dios mismo estuviera susurrando a sus corazones que todo se estaba orquestando para un propósito mayor. Pedro, nuevamente buscando a María en el tumulto, la vio casi iluminada por la luz que se aproximaba. El brillo en sus ojos, lleno de fe, lo inspiró a él. Juntos, con fervor renovado, levantaron sus voces aún más alto, clamando: ven, luz divina. Manifiesta tu gloria entre nosotros. Era un acto de fe, una entrega total a lo que estaba por venir. Cree. Esperar. Ver el cielo se rasgó, y de repente, una luminosidad intensa se filtró entre las nubes. No era solo luz, era como un río brillante que fluyó en cascada sobre ellos. Cada rayo parecía traer consigo promesas, promesas de sanidad, alegría, renovación y cambio. Un silencio reverente se apoderó momentáneamente del grupo que se había congregado. Fue en ese silencio cuando la anciana, con voz firme, habló: lo que Dios va a hacer es más allá de lo que podemos concebir. En 40 días, sus vidas serán testigos de esta transformación. Pero para recibirlo, deben abrir sus corazones completamente. La fe es el vehículo que les llevará a este nuevo destino. Sus palabras resonaban y se sentían como un eco en sus corazones. Pedro sintió una profunda convicción: la palabra 40 lo impactó. Recordó las historias antiguas de transformación y restauración a través de ese tiempo. Era como si la historia estuviese repitiéndose y él, junto con sus hermanos, fueran parte de ello. ¿Qué debo hacer para prepararme?, se preguntó mientras el fervor crecía. La comunidad estaba a un paso de descubrir una nueva dimensión de su fe.
La expectativa palpable llenaba el aire como un perfume dulce, y no podían evitar mirar hacia adelante, hacia ese futuro que se estaba dibujando ante ellos. Todos sintieron que este era el momento que cambiaría sus vidas para siempre, pero antes de que pudieran articular sus pensamientos, el viento arremetió nuevamente, y de repente, una sombra pasó sobre ellos. ¿Era una señal del cielo? ¿Un mandato divino? El misterio se intensificó, dejando a todos en un estado de espera ansiosa. La noche estaba llena de promesas, pero la gran pregunta seguía latiendo en sus mentes: ¿qué milagro se desataría en sus corazones en esos próximos días? La sombra que cruzó el cielo se disipó rápidamente, dejando una atmósfera tingida de asombro y misterio. Pedro miró a su alrededor, los rostros de su comunidad seguían iluminados, pero ahora habían adquirido un resplandor casi etéreo. Cada uno de ellos era un reflejo de la luz que había descendido, conectados por ese hilo divino que parecía anudar sus almas en un único propósito. ¿Cómo será nuestra transformación?, murmuró María, tratando de contener la emoción que la invadía. Pedro sintió que su pregunta era un eco en su propia mente. La anciana, pareciendo anticipar la inquietud, levantó las manos y dijo: no pierdan de vista el corazón de este viaje. La fe comienza en lo íntimo, en lo profundo de su ser. Cada día cuenta, cada elección que hagan les llevará un paso más cerca de su milagro. Cada uno de ellos sabía que el tiempo que se avecinaba no sería fácil. 40 días parecían un reto abrumador, pero había en el aire el peso de una esperanza renovada. Desde hoy, busquen el cambio en cada pequeño acto, continuó la anciana. El amor, el perdón, la compasión, esas serán sus armas. La fe sin obras es muerta, demuestren su fe a través de su vida diaria. Pedro sentía que su corazón latía con mayor fuerza. ¿Y si fallamos? ¿Y si no estamos a la altura?, se preguntó. Justo en ese momento, una brisa suave hizo vibrar sus cuerpos, trayendo consigo una voz clara como el cristal. No están solos. Cada paso que den estará respaldado por el amor inquebrantable del Creador. No teman a la debilidad, en su fragilidad, él se manifiesta. Un murmullo de confirmación y aliento brotó entre la multitud. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó un hombre mayor, con ojos llenos de historia y cansancio. Significa que no se trata de perfección, sino de apertura de corazón. El Señor no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos, respondió la anciana, su mirada fija y penetrante en cada uno de ellos. La comunidad se llenó de una energía nueva, una determinación compartida que comenzaba a florecer mientras las primeras vibraciones de una canción colectiva se alzaban. Creemos, esperamos, vamos a ver. A medida que sus voces se entrelazaban, esa melodía se convertía en un himno de fe que reverberaba en el aire. El eco de las promesas se sentía tangible. Pedro miró nuevamente al cielo, ahora colmado de estrellas que centelleaban como si también celebraran la inminente transformación. Un nuevo destino espiritual estaba a punto de desatarse. Con cada día que pasaba, Pedro sabía que la historia de su vida se recalibraría, que había mucho que dejar atrás, y aún más por abrazar. Estamos listos, sintió en su corazón. Estamos listos para seguir el camino que nos has trazado. Mientras la luna surgía en su máximo esplendor, una sensación de paz profunda invadió a la congregación. Era un momento sagrado, una conexión palpable con lo divino. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y el viento empezaba a susurrar de nuevo, se hizo sentir una inquietante pregunta en el aire. ¿Qué pruebas los esperaban? Y lo más intrigante, como respondían a ellas en los días venideros, la luz del horizonte pareció temblar una vez más, como si estuviera a punto de ofrecer otra revelación. La espera había terminado. Después de 40 días de súplicas, pruebas y transformación, la comunidad se reunió de nuevo en la iglesia, sus corazones llenos de expectativa. Era una tarde luminosa, marcada por la llegada de un nuevo amanecer espiritual. María y Pedro caminaron de la mano, sus rostros reflejando la certeza que la fe había sembrado en ellos. El aire estaba impregnado de una energía especial, como si el mismo cielo les sonriera. Hoy lo veremos, susurró María, apretando la mano de su esposo con fuerza. Pedro asintió, comprendiendo que la esencia del milagro ya había comenzado a manifestarse en sus corazones, y no solo en la sanación de David, sino también en la restauración de su propia relación. Habían recorrido un camino arduo, pero habían aprendido que la fe se alimenta de la comunidad y la acción. Cuando llegaron a la iglesia, se encontraron con un mar de rostros llenos de emoción. Todos estaban listos para ser testigos de lo que Dios había preparado. Las velas estaban encendidas,
creando un ambiente de devoción que vibraba en cada rincón. El altar, adornado con flores frescas y fotografías de David, parecía brillar con una luz propia. Mientras la congregación se congregaba, la anciana doña Clara se elevó frente al altar, su figura inquebrantable irradiaba serenidad. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz clara y profunda, hemos caminado juntos en este viaje. Hoy, vamos a unir nuestras voces una vez más, no solo para pedir, sino para agradecer y celebrar lo que hemos aprendido. Las manos se alzaron, y un murmullo de amén resonó entre los presentes. ¿Están listos para el milagro que hemos estado esperando? Preguntó con fervor. Sí. Gritó la multitud, y el eco de su fe llenó el aire, como un canto que llegaba hasta los cielos. En ese instante, la puerta se abrió y entró un niño. Era David, débil pero sonriente, sus ojos iluminados como estrellas. La sala quedó en silencio, el tiempo parecía detenerse. María corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos, mientras las lágrimas brotaban de su rostro. David. ¿Estás aquí? Exclamó, su corazón rebosante de gratitud. Pedro se quedó paralizado, sorprendido por la imagen de su hijo. Sentía que cada oración, cada sufrimiento, cada risita compartida había llevado a este momento. La comunidad estalló en aplausos, gritos de alegría, pues cada uno había sido parte de aquel cambio. El poder de la fe, esa fuerza que los había unido, se manifestaba en cada sonrisa. Hoy, no solo celebramos la sanación de David, continuó doña Clara, sino la vida que hemos encontrado juntos. Este milagro es el resultado de nuestra fe compartida. Lo que hemos forjado en estos días es un lazo que no se romperá. Las palabras resonaron en el corazón de cada presente. María, con su hijo en brazos, se dirigió al altar con suaves pasos. Gracias, Señor, murmuró, dejando caer sus lágrimas en el altar, donde cada uno de esos sacrificios ahora florecía. Gracias por cada miembro de esta comunidad. Gracias por hacer de nuestro dolor un testimonio de esperanza. La congregación unida comenzó a elevar una oración de acción de gracias, todos sintiéndose parte de esa historia, del milagro personal de cada uno. A medida que la tarde se convertía en noche, las risas y los abrazos llenaron la iglesia. La transformación que había empezado en sus corazones no solo era el regreso de David, era el renacer de una comunidad que creía y se mantenía firme uno al lado del otro, apoyándose y sosteniéndose en las pruebas del camino. 40 días no fueron en vano, reflexionó Pedro, mirando a su esposa y a su hijo. Fueron el comienzo de lo que podemos ser. La luz que había descendido sobre ellos continuaba elevándolos, guiándolos hacia un futuro lleno de propósito. La iglesia se llenó de música, cada voz, cada nota, era un canto a la sanación. Las esperanzas florecían, y con cada día que pasaba, la comunidad sabía que tenían el poder de enfrentar cualquier tormenta juntos. Y así, entre risas, abrazos y oraciones, la historia de María, Pedro y David se convirtió en un testimonio de fe y amor, recordando a todos que los milagros siempre serán posibles cuando el amor y la creencia se unen. Recuerda, querido amigo, que cada palabra, cada acción cuenta. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación puede cambiar vidas. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta misión divina.